Presidente, buenas tardes. Ya estamos en condiciones de comenzar. ¿Dejamos entrar a los invitados? Dejemos entrar a los invitados para partir. Muy bien. No hay cuenta, Milena, ¿no es cierto? No, para las comisiones unidas no. Tengo cuenta para defensa, presidente, pero eso tenemos que verlo en una sesión distinta. Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a nuestros invitados e invitadas. Y vamos a continuar con el estudio del proyecto de la Ley de Control de Armas. Señora secretaria, ¿dónde quedamos? Sí. Señor presidente, la sesión pasada estábamos considerando el artículo 10A, respecto del cual hubo varias observaciones de los miembros presentes de las Comisiones Unidas, tanto respecto de la propuesta del Ejecutivo como del texto vigente, que no había sido objeto de indicaciones anteriormente. Fundamentalmente, sus señorías pidieron establecer una diferencia entre los incisos primero y segundo de esta disposición, entre los dos tipos penales, de manera que la conducta de permitir sea menos gravosa que la de entregar a un menor a cargo un arma. Y respecto del inciso último, que relativo a la sanción administrativa, digamos, era agregar la cancelación del permiso, agregar la palabra imprudencia o negligencia, y eso sería básicamente, presidente. Que la cancelación del permiso operara de inmediato y sin esperar la reincidencia. Pues está exactamente como dijimos, presidente, por lo menos yo la veo tal como... Entiendo que esta redacción, presidente, es fruto del consenso del Ejecutivo con el Ministerio Público y el profesor Matus, pero están ellos aquí presentes que lo podrán explicar. Sería bueno escucharla. Ofrezco la palabra si el Ejecutivo quiere hacer alguna precisión, el Ministerio Público, el profesor Matus. ¿Presidente? Sí. José María Hurtado, Interior, por acá. Buenos días. Don José María. Sí, presidente, efectivamente lo que dice la Secretaría efectivamente refleja... Un poquito más fuerte. Escucha muy bajo. Se escucha bajo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Algo mejor, sí. Ya, efectivamente refleja el consenso del Ministerio Público, de Interior y del profesor Matus, siguiendo los lineamientos señalados por la comisión. Esto es subirla en el inciso primero respecto a entregar el arma a un menor, subir la pena estableciendo un rango de presidio menor en su grado medio a máximo. En el inciso segundo, estableciendo que sea disminuido en un grado, y luego también eliminando la expresión de menor edad a su cargo, para que sea en fondo la entrega de las armas a cualquier menor de edad, lo que hace en el inciso segundo y el inciso tercero, y finalmente se agrega, luego de la discusión que se tuvo la semana pasada, la expresión o negligencia en el inciso tercero, reflejando la redacción vigente en el tipo infraccional del artículo 492 del Código Penal. Eso sería, señor presidente, y refleja, a nuestro entender, perfectamente la solicitud o el encargo de esta comisión. Gracias, José María. Ofrezco la palabra. Si no hay más comentarios, tomemos la votación, por favor, secretario. ¿Cómo no? Muy bien. ¿Alguien pidió la palabra? ¿No? ¿Tomo la votación, presidente, entonces? Sí, por favor. Senador Alvarado. Voto a favor. Senador Guillet. Apruebo, señora secretaria. El senador Arbó entiendo que no se ha incorporado, el senador Huinchumille tampoco. Senador Insulza. Apruebo.
El senador Katz tampoco se ha incorporado. Senador Piu. Voto a favor y también por la senadora Sabat, que estoy hoy reemplazando. Muy bien. Presidente. A favor. Con 2 votos también. Con 2 votos. Aprobado por 8 votos a favor el artículo 10A. Enseguida corresponde ocuparse de la disposición siguiente, que es la indicación número 30 de Su Excelencia el Presidente de la República para introducir un número nuevo del siguiente tenor. Agrégase un artículo 10B nuevo del siguiente tenor. Artículo 10B. Voy a leer el texto final directamente, presidente, porque es la propuesta del Ejecutivo consensuada con el Ministerio Público y con el profesor Matus, que difiere en algunos sentidos de la indicación. El que adultere, altere, borre o destruya el sistema de trazabilidad complementario de un arma de fuego o de municiones al que alude el inciso final del artículo 4A será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Antes decían sus grados medio a máximo. Esa es la diferencia, la única diferencia con la indicación número 30. Eso es todo. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Sí, señor presidente. Don José María. Sí, efectivamente, aquí, luego de una observación efectuada tanto por el Ministerio Público como por el profesor Matus, por el efecto de la proporcionalidad penal, se sugirió y se pareció razonable disminuirla y que quede exclusivamente en su grado medio, presidio menor en su grado medio. Por tanto, nos parece adecuada esta modificación. Eso, señor presidente. Gracias, José María. Ofrezco la palabra. Senador Insulza. Efectivamente, este delito se comete fundamentalmente vinculado con otros delitos más importantes ligados con temas de armas, ¿no? Así que me parece bien como una cosa, como la pena para especialmente para me parece bien el presidio menor en su grado medio. Estoy de acuerdo. Sí. Ofrezco la palabra. Si no hay más comentarios, secretaria, por favor, tomemos la votación. Bien, presidente. Senador Alvarado. Perdón, a favor. Senador Guillé. Apruebo. Los senadores Arboe y Buenchumilla, entiendo que no se han incorporado. Senador Insulza. Apruebo. El senador Katz tampoco se ha incorporado. Senador Piu. Voto a favor, señora secretaria. Muy bien. Presidente. A favor. Muy bien. Como miembro de ambas comisiones. Sí. Aprobado el artículo, perdón, la indicación número 30 con enmiendas, presidente. ¿Estaría bien así? Me parece que es lo que corresponde. Aprobada la indicación número 30 con enmiendas por 8 votos a favor. Sí, de acuerdo. Enseguida corresponde la indicación número considerar la indicación número 31 de Su Excelencia el Presidente de la República, que originalmente era para incorporar una oración al final que era del artículo vigente, que era una modificación meramente de referencia. Sin embargo, el Ejecutivo, por el mismo trabajo conjunto que ha hecho con el Ministerio Público y el profesor Matus, fundamentalmente por unas observaciones del Ministerio Público, está proponiendo la redacción que voy a dar lectura enseguida. Los que teniendo el permiso para su posesión o tenencia, portaren o trasladaren armas de fuego de las señaladas en la letra B del artículo 2, osis, municiones o cartuchos, fuera de los lugares autorizados para su posesión o tenencia y sin alguno de los permisos establecidos en los artículos 5 y 6, serán sancionados
con una multa administrativa de 7 a 11 unidades tributarias mensuales y la cancelación del permiso. Cancelado el permiso, el infractor sancionado tendrá 5 días hábiles para entregar las armas respectivas a la Dirección General de Movilización Nacional, la que las destruirá transcurrido ese plazo sin haberse entregado las armas o sus municiones o cartuchos. Su posesión, porte o tenencia se considerarán ilegales y serán sancionados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley. Lo que está en rojo son básicamente las innovaciones respecto del texto vigente, señores senadores. Ofrezco la palabra. ¿Podríamos escuchar al Ejecutivo, señor presidente? Don José María, ¿tiene algún comentario de esta norma? Sí, señor presidente, solamente clarificar la historia, digamos, de esta propuesta. Efectivamente, como se ha visto en otras normas previas, estamos en general, como una decisión de política criminal, eliminando la reincidencia como un requisito o exigencia para la cancelación del permiso, procediéndose inmediatamente, ocurrió el hecho y sancionado a la cancelación directa, sin reincidencia. Adicionalmente, el Ministerio Público solicitó que se incorporara también a los municiones o cartuchos, ya que existía dificultades respecto a este punto, y para clarificarlo se agrega en 2 lugares de la norma. Eso, bueno, y la palabra infractor es simplemente una cuestión meramente adecuatoria. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Sí, señor presidente, pido la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio agradecer al Ejecutivo, al profesor también las precisiones. Lo importante, y esto solo para la historia de la ley, que se entienda que los cartuchos o municiones son de las armas inscritas, porque aquí también se podría producir un problema con algún otro tipo de munición. ¿Y esto por qué? Para que no se vaya a generar un supuesto que a una persona le planten alguna munición o algún cartucho como para poder generar una situación de este tipo. Obviamente, si esa corresponde al arma, está bien, está asociado al arma, pero podría ser una condición que se podría generar, y por eso es solo aclarar, para que quede muy claro, que lo que se busca es que ambos elementos, el arma y la munición que está asociada a esa arma, no sean las que sean consideradas. Eso sería, presidente. Gracias, don Kenneth. ¿Se ofrece la palabra? ¿Me permite, señor presidente? Buenas tardes. Sí, ¿quién? Karen Guzmán, del Ministerio Público. Doña Karen. La observación que pide el Ministerio Público que se agregue se basa en situaciones de facto que se han producido, donde se controla a una persona que porta municiones que están asociadas a un arma inscrita, pero que no la lleva en ese momento. Entonces, esa situación produce incertidumbre, y por eso el Ministerio Público ha pedido que se incorpore para que también sea sancionada y se evite, como ya hemos planteado en otras ocasiones, el tráfico ilícito de municiones que ha aumentado con las modificaciones que se produjeron en el año 2015. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre el artículo. Antes de poner en votación, a mí me gustaría, básicamente para la historia de la ley, que el Ejecutivo pudiera precisar cuál es la razón de que en el fondo con la primera en la primera infracción se procede de forma inmediata a la cancelación. Porque seguramente esto probablemente va a ser tema de discusión, que alguien va a poder alegar que producto de un olvido, algún error, no está con el permiso adecuado. Entonces ahora esto obviamente se vuelve mucho más drástica la sanción, y para la historia de la ley que pudiera complementar el Ejecutivo cuál es la razón de que esto fuera la primera infracción y no con motivo de la reincidencia. Sí, señor presidente, con su permiso. Don José María. Muchas gracias. Sí, la razón de esto es una decisión de política criminal, en lo cual, en el fondo, respecto de las armas autorizadas, sujetas a control, efectivamente, tanto el Ejecutivo como los parlamentarios han estado todos de acuerdo en endurecer las normas de control, y en este caso particular,
establecer que cuando se producen situaciones o infracciones a la norma, corresponde no permitir la reincidencia, sino que a la primera situación proceder directamente a la cancelación. Evidentemente esto no implica el impedimento de toda inscripción de otra arma, sino que es la cancelación del permiso respectivo de esa arma en particular, lo cual no implica necesariamente que la persona, pudiera ser impedido de poseer otras armas o que se le cancelen los permisos de todas las armas que pudiera poseer. Eso, señor presidente. Gracias, don José María. Si no hay más palabras pedidas, secretario, por favor, tomamos la votación. Muy bien. El señor presidente somete a votación de las Comisiones Unidas la sugerencia de texto del Ejecutivo que está en la columna de la derecha. Senador Alvarado. Si está en la columna de la derecha está bien, así que voto a favor. Muy bien. Senador Guillén. Estoy aprobando, pero me parece, secretaria, solamente un puntito. Después donde dice artículos 5º y 6º corresponde una coma. Serán sancionados después. Me da la impresión para que los considere. Apruebo, será secretaria. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero el texto vigente no la tiene, pero como la estamos modificando, la podemos agregar. Si la comisión está de acuerdo, digamos. No creo que cambie el... Tiene toda lógica. Una precisión lingüística nomás. Sí, así es. Una numeración, por eso que después se hace una pausa. El senador Arboe no se ha incorporado, entiendo. El senador Buenchumilla tampoco. Senador Insulza. A favor. Senador Voto a favor. Kass. Sí, senador, muchas gracias. Senador Kass. Sí, me vengo recién incorporando, así que voy a tener que leer bien lo que están votando para poder votar en conciencia. ¿Cuál es la indicación? Si quiere me deja para el final. Muy bien. Estamos viendo el texto propuesto, con su permiso, presidente, el texto propuesto para el artículo 11. El Ejecutivo acaba de explicar, lo que está en rojo serían las innovaciones respecto del texto vigente, y que son básicamente la petición de la Fiscalía de agregar el arma a las municiones o cartuchos. De acuerdo, Y se elimina la reincidencia y se procede a la cancelación inmediata después de la infracción. De acuerdo, a favor. Muy bien. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Presidente. A favor. Aprobada por 9 votos a favor. Con la misma, si les parece a los señores senadores, con la misma votación de 9 votos a favor y ninguno en contra, no, es que ya habría que rechazar en realidad con la misma votación la indicación número 31, porque no tiene no está recogiendo en ninguna parte la referencia a los incisos primero y segundo, sino que en esta parte se vuelve al texto vigente que habla del artículo 9º en general. Por tanto, si le parece, presidente, con la misma votación, rechazar la indicación 31. De acuerdo. Y con la misma votación. Correcto. Muy bien. Después, la indicación no es una indicación, sino que es una sugerencia, una recomendación del Ejecutivo que la Comisión, en virtud del artículo 121, podría acoger. Es respecto del artículo 12, que originalmente en el texto aprobado en general no tenía enmiendas. Y señala lo siguiente: los que cometieron los delitos sancionados en los artículos 9, 10, 13 y 14 con más de 2 armas de fuego sufrirán la pena superior en 1 o 2 grados a la señalada en dichos artículos. Esta entiendo también que es un consenso y fue una petición del Ministerio Público de agregar la referencia a las otras disposiciones. El Ejecutivo. Se ofrece la palabra al Ejecutivo, si quiere hacer alguna propuesta, algún comentario.
Señor presidente, con su permiso. Sí. Efectivamente, tal como señala la Secretaría, esto es una sugerencia del Ministerio Público que el Ejecutivo acoge, y también el profesor Matu, que se refiere a una materia de proporcionalidad, o más bien de coherencia normativa. Ello porque el artículo 12 establece un agravante en el caso de que los delitos del artículo 9 y 10, el artículo 9 que sanciona la posesión no autorizada de armas, y el artículo 10 que sanciona la fabricación o comercio no autorizado de elementos sujetos a control, se establece un agravante cuando esto se produce con más de 2 armas de fuego. Y el artículo 13 y 14 sanciona la posesión de elementos prohibidos, ni siquiera sujeto a control, elementos prohibidos, y el artículo 14 sanciona el porte de elementos prohibidos. Por tanto, es de toda lógica, por coherencia normativa, que tales agravantes que ya están establecidos en nuestro sistema penal, también se apliquen a los artículos 13 y 14. Eso sería, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, por favor, secretario, tomemos la votación. Muy bien. El señor presidente somete a votación la propuesta del Ejecutivo para el artículo 12. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillé. Apruebo. Senador Arboe, no se ha incorporado. Senador Buenchumilla, tampoco. Senador Insulza. Perdón, a favor. A favor. Muy bien. Senador Cast. A favor. Senador Piu. Voto a favor, señora secretaria. Señor presidente. A favor. Aprobado por 9 votos a favor en virtud del artículo 121, esta sugerencia del Ejecutivo. Siguiente, presidente, corresponde ahora pronunciarse acerca del artículo 13, respecto del cual había un texto aprobado en general que no fue objeto de indicaciones y que, como ustedes ven en la columna de la derecha, el Ejecutivo está proponiendo suprimir. Voy a dar lectura al nuevo texto del artículo 13. Los que poseyeren o tuvieren alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero o segundo del artículo 3 serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Esta es una adecuación formal. Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo 3, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo a medio, y el otro inciso también es vigente. Los incisos anteriores no se aplicarán a quienes hayan sido autorizados en la forma y para los fines establecidos en el inciso primero del artículo 4. Y finalmente, el Ejecutivo, en virtud del consenso que llegó con el Ministerio y el Ministerio Público y el profesor Matus, está proponiendo suprimir el inciso aprobado en general para el artículo 13, que señala, porque fue aprobado con la Sala del Senado, constituye circunstancia agravante el porte de armas o elementos a que hacen referencia los incisos primero y segundo en los lugares indicados en el inciso primero del artículo 14d. Eso es, presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra al Ejecutivo para alguna explicación, o al Ministerio Público o al profesor Matus. ¿El Ejecutivo, señor presidente? Don José María. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, esta es una norma adecuatoria que después tendrá que ser revisada en su mérito también cuando volvamos a revisar el artículo 3 del proyecto de ley. Según los acuerdos adoptados en su minuto por la comisión, que obviamente deben ser sujetos a revisión de la misma, estaríamos suprimiendo el inciso 3 del artículo 3,
por lo tanto había que hacer una norma adecuatoria, como muy bien dijo la Secretaría. Y asimismo, también, como se ha hecho en otros artículos anteriores, se suprime el inciso final, que fue aprobado en general, por una cuestión también de proporcionalidad en la persecución penal, lo cual también el Ejecutivo ha expresado su acuerdo y existe consenso tanto con el profesor Matus como con el Ministerio Público. Eso sería, señor presidente. Gracias, don José María. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, por favor, secretaria, tomemos la votación. Muy bien, presidente. Senador Alvarado, el señor presidente pone en votación, en definitiva sería porque el inciso primero del artículo 13, hacer esa enmienda de adecuación formal, que estaría sujeta después, tal como dijo José María Hurtado, a lo que veamos en su minuto respecto del artículo tercero, y fundamentalmente la supresión del inciso aprobado en general al que di lectura recientemente. Senador Alvarado. Voto a favor. Carlos Felipe, ¿está ahí en la votación? ¿Sí? Es que sabéis qué pasa. Senador Insulza está con micrófono. Sí. Senador Guillén. A favor, gracias. Voto primero. Aprobado también. Ya, senador Guillén aprobado, el senador Arbó, el senador Huenchumilla, el senador Insulza dijo a favor y entonces le consideramos su voto. Senador Kast. A favor. Senador Piu. ¿Voto a favor? Presidente. A favor. Aprobado por 9 votos a favor estas enmiendas propuestas al Ejecutivo para los incisos señalados recientemente respecto del artículo 13. Pasamos al artículo 14, que también tenía una enmienda, no fue objeto de indicaciones, pero tiene un texto aprobado en general y el que el Ejecutivo, al igual que en la situación anterior, está proponiendo suprimir. Dice, los que portaren alguna de las armas o elementos señalados en los incisos primero o segundo del artículo tercero serán sancionados con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si dichas armas son material de uso bélico o aquellas señaladas en el inciso final del artículo tercero, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio. Y está proponiendo el Ejecutivo suprimir un inciso aprobado en general que señala, constituye circunstancia agravante el porte de las armas o elementos a que hacen referencia los incisos precedentes en los lugares indicados en el inciso primero del artículo 14b. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí. Señor presidente, por su intermedio. Sí. Efectivamente, como tal comisión de secretaría, este es idéntico al caso del artículo anterior, una adecuación suprimiendo una referencia al inciso tercero del artículo tercero y la supresión del inciso final. Por tanto, si me permite, señor presidente, sugiero la misma votación del artículo anterior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay observaciones, ¿habría acuerdo de la comisión para repetir la votación anterior? Sí. ¿Sí? Están todos los mismos. ¿La puedo tomar rápidamente, presidente, por favor? Ya, tómela, doña Milena, entonces la votación. Sí. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillén. Apruebo. Senador Huenchumilla. Senador Insulza. Apruebo. Senador Kast. A favor. Senador Piu. Por favor. Presidente. A favor. Aprobado entonces por 9 votos a favor las enmiendas propuestas para el artículo 14. Corresponde pronunciarse a las Comisiones Unidas acerca
del artículo 14A. Este artículo 14A fue objeto de una indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, que agrega un inciso segundo, pero voy a empezar por la columna de la derecha leyendo el inciso primero, porque también tiene enmiendas, si le parece, Presidente, para una mejor comprensión del texto íntegro del artículo. Los que teniendo las autorizaciones correspondientes... Perdón, Presidente, ¿me permite? Antes voy a tener que abandonar un rato la sesión, pero está el senador Kass que tiene doble voto, así que no lo dejo sin quórum. Voy a tener que salir un momentito, gracias. Secretario, por favor. ¿Por qué tengo doble voto? El senador Kass estaría con el doble voto de ¿a quién más reemplaza? No tengo doble voto, no sé por qué. No, pues tiene uno solo. Sí, pues. Pero igual estamos con quórum. Sí, quedamos con quórum, al parecer. En seguridad tendríamos los votos del senador Piu, del senador Araya y del senador Cast, efectivamente. Sí, sí tenemos quórum. ¿Había terminado o estaba empezando? Los que tenían, no había empezado a leer todavía. Había empezado ya. Los que teniendo las autorizaciones correspondientes abandonar en armas o elementos sujetos a control de esta ley, incurrirán en la sanción administrativa de multa de 8 a 100 unidades tributarias mensuales y la cancelación del permiso. Las armas y elementos abandonados serán destruidos por la Dirección General de Movilización Nacional. La misma sanción se impondrá a quienes, teniendo las autorizaciones correspondientes, no denunciaren en la forma prevista en el artículo 173 del Código Procesal Penal el robo o hurto de armas o elementos sujetos al control de esta ley, o no comunicare a alguna de las autoridades indicadas en el inciso tercero del artículo 4 su pérdida o extravío dentro de las 48 horas siguientes del hecho o del momento en que tuvo o pudo tener conocimiento de su robo, hurto, pérdida o extravío. Lo demás, el Ejecutivo que estaba aprobado en general, en la indicación, propone no considerarlo y finalmente quedaría la sola constancia ante la autoridad no eximirá de la obligación de denuncia del robo o hurto prevista en el inciso anterior. Se ofrece la palabra. No sé si el Ejecutivo, el Ministerio Público, el profesor Mato, ¿algún comentario? Presidente, con su... Don José María. Señor presidente, como muy bien se lo explicaría, que hay dos modificaciones, una en el inciso primero que es de carácter administrativo y la segunda que es de carácter penal. En el inciso primero es muy relevante esta modificación por cuanto establece que la única autoridad que puede imponer esta multa es la Dirección General de Movilización Nacional. Eso tiene una problemática práctica, que en el fondo esta es una cuestión que podría ser perfectamente resuelta por cada autoridad fiscalizadora a nivel local y no remitir los antecedentes a nivel central para su resolución, lo cual burocratiza altamente la tramitación. Por lo tanto, a petición de la DGMN y con acuerdo del Ejecutivo, proponemos la eliminación para que así sean las autoridades fiscalizadoras locales las que emitan la sanción respectiva. Respecto del inciso segundo, esto es una propuesta original del profesor Matus, en la cual en fondo mejora la distinción entre la problemática asociada a este artículo respecto del abandono y la presunción de abandono, separándolo entre el tipo específico del abandono y simplemente la no denuncia por robo o hurto en los términos del artículo 173 del Código Procesal Penal. Y adicionalmente, a sugerencia de la Secretaría de la Comisión, que todos acogimos, tanto el Ministerio Público como el profesor Matus, se repite el lenguaje utilizado en el inciso primero respecto a que se impondrá a quienes teniendo las autorizaciones correspondientes, con lo cual se aplica a todos las personas que tengan autorizaciones, y evitando así esa descripción detallada y que no repetía todas las hipótesis posibles que establecía el inciso primero,
por tanto nos parece mucho más feliz esta redacción, señor presidente. Gracias, José María. Ofrezco la palabra. ¿Tiene la palabra, señor presidente? Don Kenneth. Muchas gracias, señor presidente. Esta modificación va a traer otra condición especial a las autoridades fiscalizadoras, dado que la multa ahora no va a ser pagada directamente a la Dirección General de Movilización tal como estaba previsto, y esto es quizás uno de los requerimientos para la modernización del sistema. Hoy las autoridades fiscalizadoras están recibiendo en efectivo, lo cual genera un riesgo no menor todos estos pagos que se están haciendo. Esto se tiene que pasar a pagos mediante transferencia o en otros lugares y evitar que se genere eso en cada una de las autoridades fiscalizadoras. Por lo tanto, solo para la historia de la ley, que esto se alinee con la ley 21.180 de transformación digital del Estado. Hoy, en la tarde, va a ser publicado el reglamento a esa ley para que sea de conocimiento público, y por eso es bueno que todos quienes tengan que opinar revisen en las próximas 2 semanas, que es lo que va a estar abierto la consulta pública. Espero seamos capaces de que estos elementos minimicen también el riesgo al generar el que no es bueno que se estén recibiendo dineros en efectivo en todo este sistema que se está generando. Por lo tanto, pedir también, señor presidente, por su intermedio al Ejecutivo, que le dé alta prioridad al sistema informático con trazabilidad y seguridad, algún tipo de blockchain, ojalá KSI, para que esto funcione bien. Esa es una excelente oportunidad, además de esta ley, que pueda partir de un sistema de trabajo que permita que esto se haga con la tranquilidad y la trazabilidad que se requiere. Eso sería, señor presidente. Gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? ¿Quién está viendo la palabra? ¿Sí? ¿Quién estaba pidiendo la palabra? No. Parece que no hay más peticiones de uso de la palabra, presidente. Si no hay más peticiones de uso de la palabra, tomemos la votación, por favor, secretario. Muy bien. El señor presidente pone en votación la redacción sugerida para el Ejecutivo para el artículo 14A, y también está, entenderíamos por la misma votación, aprobada la indicación número, con enmienda, la indicación número 32 del presidente de la República, puesto que respecto del inciso tercero, aumenta el plazo de 24 a 48 horas, pero por así decirlo, la idea matriz es la misma, así que si las comisiones unidas lo estiman, esa parte esa indicación podríamos darla por aprobada con enmiendas, presidente. ¿Le parece? ¿Habría acuerdo para eso? Sí. Sí, secretario. Ya, entonces el señor presidente pone en votación el artículo 14A y con la misma votación se aprobaría con enmiendas el artículo, la indicación número 32. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillé. Apruebo. Senador Huichinilla no están. El senador Insulza. El senador Insulza, ahora sí. Ah, está, senador. Sí, yo voy a hacer fe de mis colegas y la voy a aprobar, la voy a votar a favor entonces. Porque muy bien. Toda la conversación. Senador Kass. A favor. Senador Piu. Voto a favor, señor secretario. Señor presidente. A favor. Aprobada la sugerencia del Ejecutivo para el artículo 14A por 9 votos a favor, y con la misma votación de 9 votos a favor y ninguno en contra, daríamos por aprobada la indicación número 32 con enmiendas.
Corresponde ahora a la comisión pronunciarse respecto del artículo 14b, que no fue objeto de indicaciones ni de enmiendas en el texto aprobado en general, pero respecto del cual el Ejecutivo tiene una propuesta de texto para perfeccionarlo. Artículo 14b. Constituye circunstancia agravante de los delitos de que trate esta ley dotar las armas o municiones que se posean o tengan de dispositivos, implementos o características que tengan por finalidad hacerlas más eficaces, ocasionar más daño o facilitar la impunidad del causante. Eso es igual al texto vigente. Si los implementos a que se refiere el inciso anterior fueren de aquellos señalados en las letras H, I y J del artículo 3º, no se impondrá al delito el grado mínimo o el mínimo de la pena que corresponda sin esa circunstancia. Esta es una propuesta para agregar este inciso nuevo y la referencia a los literales pusimos una nota de no definitivos, puesto que cuando volvamos al artículo 3º, el Ejecutivo tiene una propuesta para individualizar las armas prohibidas. Entonces, en principio, esos literales podrían sufrir algunas enmiendas, pero el Ejecutivo puede, entiendo que va a explicar a qué armas ellos están, en qué armas están pensando. Secretaria, don José María, si quiere hacer algún comentario. Sí, señor presidente, efectivamente, esta es una propuesta del profesor Matus, que el Ejecutivo acogió, y también el Ministerio Público, que se refiere a dentro del agravante, una regla de calificación de la pena, determinación de la pena, perdón, dentro de su parte superior. Es decir, no se puede aplicar la parte baja de la pena. Respecto de las letras H, I y J del artículo 3º, que vamos a ver en su momento cuando se le discuta, que corresponde a los silenciadores, municiones adaptadas y, un segundo, y dispositivos liberadores de automatismo. Una consulta, presidente. Senador Guillén. Gracias, presidente. Sin objetar el fondo de lo que se está señalando, que me parece razonable, se pone en negativo, no se impondrá al delito el grado mínimo o el mínimo. ¿No será mejor decir qué es lo que se impondrá? En vez de decir lo que no se impondrá, decir qué es lo que se impondrá. Sí, con su autorización, señor presidente. Don José María. Sí, efectivamente, la primera propuesta del profesor Matus estaba en positivo. Se impondrá el delito, al delito el grado máximo o el máximo de la pena. Pero eso efectivamente tenía un problema de flexibilidad, porque se aplicaba siempre en la parte más alta de la sanción. Para evitar eso y darle algún grado de flexibilidad, es decir, que se permita su aplicación en grado medio o en su grado máximo, se prefiere esta fórmula en negativo que permite esa mayor flexibilidad para el juez y así apreciar de mejor manera el delito respectivo. Gracias. ¿Ofrece la palabra? Bueno, Se ofrece la palabra. Si no hay más palabras pedidas, secretaria, por favor, tomen la votación. Muy bien, presidente. El señor presidente somete a votación la recomendación del Ejecutivo para agregar un inciso segundo nuevo al artículo 14b. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillé. Apruebo. Senador Insulza. apruebo. Senador Cast. A favor. Senador Piu. Senador Piu. No tiene micrófono el senador Piu. Ahora sí, disculpe, se me pasó. Voto a favor, señor secretario. Muchas gracias. Señor presidente. A favor. Aprobada la propuesta del Ejecutivo para incorporar un inciso segundo nuevo al artículo 14b por 9 votos a favor y ninguno en contra.
Siguiendo con el examen de las propuestas del Ejecutivo, corresponde pronunciarse a su señoría respecto del artículo 14C, que no fue objeto de enmiendas ni de indicaciones, pero respecto del cual el Ejecutivo tiene una propuesta que hacer. 14C. En los delitos previstos en los artículos 9 y 13, el tribunal podrá prescindir de toda pena si el imputado procede a la entrega voluntaria de las armas o elementos a las autoridades señaladas en el artículo 1 sin que haya mediado actuación policial, judicial o del Ministerio Público de ninguna especie. El Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Movilización Nacional, y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, podrán diseñar, ejecutar, evaluar y difundir programas de incentivo para la entrega voluntaria de armas o elementos señalados en los artículos 2 y 3. Dicha entrega deberá realizarse a las autoridades indicadas en el artículo 1. Estos programas podrán ejecutarse a través de la autoridad fiscalizadora o de otros servicios públicos o de particulares. El inciso 2 corresponde íntegramente al texto vigente, en tanto el inciso 1, lo que está destacado con rojo sería lo que está proponiendo el Ejecutivo como nuevo texto. Se ofrece la palabra para el Ejecutivo. Presidente. Sí. Ilan Motles, del Ministerio del Interior. Sí, don Jan. Gracias, presidente. Efectivamente, esta es una propuesta que fue conversada con el Ministerio Público y que el Ejecutivo decidió incorporar como sugerencia para que la Comisión pueda votar en relación a lo que establece el artículo 14C, que es poder eximir y considerarse como una circunstancia eximente de responsabilidad penal la entrega de los armas o elementos de los artículos 9 y 13. Y en ese sentido, cuando no se verificaban todas las circunstancias para que proceda la eximente, algunas interpretaciones que establecían las defensas de los imputados era que procedía una eximente incompleta. Esto es decir, rebajar la pena en lugar de que el espíritu de la norma es la prescindencia de pena para el caso de que cumplan todos los requisitos. Entonces se generaba la situación en que no se cumplían todos los requisitos y a juicio de nuestra parte era constitutivo de delito, sin perjuicio en el anterior se aplicaba la eximente de responsabilidad. Y en ese sentido se sugiere poder intercambiar la expresión que eximente para que no exista la doble interpretación si procede o no la eximente incompleta responsabilidad y otorgarle la facultad al juez para que prescinda de la pena si es que cumple con los requisitos. En ese sentido también el Ministerio Público puede que tenga mayor antecedente un aporte adicional para la discusión de esta norma. Gracias. Ofrezco la palabra. Señor presidente, si me permite, Karen Guzmán del Ministerio Público. Efectivamente, sí, Karen, esta norma ha sido utilizada por la defensa para obtener rebajas importantes de la pena en los casos de comisión de delitos del artículo 9 y del artículo 13. Normalmente lo que sucede es que en un procedimiento policial donde se están investigando delitos de la ley de control de armas, se solicita por la policía al dueño de un domicilio la entrada voluntaria y en la revisión del domicilio se encuentran armas, a lo cual el imputado autoriza una entrega voluntaria y luego esa situación se alega en sede del Tribunal de Garantía para configurar una eximente incompleta de responsabilidad penal. El Ministerio Público entiende que esta norma está pensada por el legislador para los casos de desistimiento.
en relación a armas que se tengan y respecto a las cuales no haya autorizaciones, y no en los contextos en que estamos señalando, es decir, donde ya hay un procedimiento policial y por tanto una investigación penal. Se ofrece la palabra. No sé si el profesor Matus quiere hacer algún comentario. No, está con el audio. Buenas tardes, señor presidente. Está con el audio, ¿no? Sí, se escucha bien, pero... Sí. Bueno, al respecto, yo la única observación que tengo es que efectivamente la interpretación era muy extraña, porque además no es una eximente dado que el delito ya está cometido. El delito se ha cometido antes de que se entregue el arma. Entonces, tampoco era técnicamente una eximente, sino que una causa personal de exclusión de la pena, como aparece ahí. Y se evitan todas las interpretaciones extensivas de la expresión eximente. Ahora, revisando los artículos, el artículo 9 reúne lo que antes eran dos artículos, que era el porte y la posesión, en una sola cosa, y el artículo 13 solo se refiere a la posesión de las armas del artículo 3. Y yo creo que debería ir el número 14, sencillamente porque es la forma en que lo van a entregar. O sea, si alguien va a llevar el arma, lo va a aportar hasta el lugar donde la va a entregar. Por una cosa como de lógica mínima. No sé si se haya generado problemas prácticos, pero efectivamente la ley, en respecto de las armas del artículo 3, todavía mantiene la distinción entre el porte y la posesión, y debería aplicarse a los dos casos la prescindencia de toda pena, para efectos puramente lógicos, porque si no, podría suceder que a las personas se la detenga diciéndole que, bueno, ya que usted lo ha aportado hasta aquí, ha cometido el delito, que efectivamente puede ser un hecho, pero entiendo que los carabineros a veces en esos casos son más prudentes que los penalistas que se imaginan hipótesis extrañas. Gracias, Jean-Pierre. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente, yo creo que, perdón. Don José María. Señor presidente, a nosotros nos parece razonable lo que plantea el profesor Matus, sin perjuicio de lo cual nos parece que la palabra la tiene el Ministerio Público. La Fiscalía, si quiere hacer algún comentario. A nosotros también nos parece razonable. Perdón, no escuché lo que dijo. Al Ministerio Público también le parece razonable. Entonces, a ver, ¿habría acuerdo para votarla con la precisión que hace el profesor Matus? Sí. Sí. Secretario, entonces, por favor, tomemos la votación. Entiendo, presidente, que quedaría en los delitos previstos en los artículos 9, 13 y 14, de acuerdo a lo que dijo el profesor Matus. Así como está el texto en pantalla, lo someteríamos a votación. En los delitos previstos en los artículos 9, 13 y 14, la entrega voluntaria de las armas o elementos a las autoridades señaladas en el artículo 1, sin que haya mediado actuación policial, judicial o del Ministerio Público o de ninguna especie. Con esa aclaración. De acuerdo. Quien no podrá prescindir de toda pena si el imputado procede a la entrega. El señor presidente somete a votación la propuesta del Ejecutivo para el inciso primero del artículo 14C. Senador Alvarado. A favor. Senador Guille. Apruebo. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor. Presidente. A favor. Aprobado el artículo con 9 votos a favor. Después, el artículo 14D no tiene ninguna enmienda,
No sé, presidente, ¿seguimos y pasamos al siguiente o le quieren dar lectura por Es que si no tiene enmienda, vamos al siguiente, ¿no? Vamos al Entiende que siguiente. está aprobado. Vamos, acabo de hablar con Pancho y con Felipe, tiene abierto tu micrófono. una idea que creo que tenemos que aplicar rápido. Felipe, tu micrófono. Felipe, tu micrófono está abierto. Felipe, micrófono. Mañana, eventualmente, en algún minuto a las 12 del día. Milena, tienes como silenciar a Felipe, ¿no? Sí, estamos... Ahí lo apagó. Ahí sí. Alguien lo apagó por lo menos. Sí. Vamos al 14, secretario. Sí, señor presidente. Aquí en realidad el artículo 14 es una indicación de su excelencia el presidente de la República para agregar el siguiente artículo 14E nuevo, respecto del cual el Ejecutivo hizo una enmienda mínima, digamos, en relación a la indicación. Serán solidariamente responsables de los efectos civiles de aquellos ilícitos en que se hubieran utilizado sus armas de fuego, quienes las hubieran abandonado, no hubieran comunicado o denunciado oportunamente su extravío, robo o hurto, y quienes ahí hay o no hubieran, hay algo que... y quienes no hubieran realizado las declaraciones a las que hace referencia el inciso tercero del artículo 5. En caso de las personas jurídicas, la responsabilidad solidaria se extenderá tanto a aquella como a su representante legal. Lo que está señalado con rojo es la innovación respecto de la indicación número 33. ¿Se ofrece la palabra? Con su Don permiso. José María. Sí, esto es una pequeña mejora que se introduce en el inciso primero para la hipótesis de fondo administrativa y en el inciso final, a sugerencia de la Secretaría de la Comisión, que levanta que este inciso tiene un problema, ya que a pesar de que simplemente reproduce un principio general de nuestro derecho, que es la aplicación del fondo del accidente por fuerza mayor, le da una temporalidad que no contempla todos los supuestos fácticos que pudieran ocurrir. Por ejemplo, una persona pudiera ser secuestrada y durante su secuestro, digamos, se comete un delito y es liberado después de la comisión de dicho delito, sin perjuicio del delito que está sufriendo esa persona en sí misma, de la que es víctima. Por tanto, nos parece que es mejor suprimir este inciso porque nada aporta y más bien genera confusión. ¿Se ofrece la palabra? Yo solamente voy a hacer un comentario para la historia de la ley, que en el fondo aquí deben aplicarse las reglas generales del derecho, entonces no tiene sentido la indicación. Comparto lo que ha señalado el don José María, representante del Ministerio del Interior, que efectivamente si uno deja la aplicación de normas generales va a tener menos problemas de interpretación que está en este texto. Y además que no se entienda que la supresión que está haciendo la comisión es que en algún minuto se quiso eliminar la fuerza mayor como causa de justificación en este tipo de situaciones. Así que dicho eso, secretario, por favor, tome la votación. Muy bien. El señor presidente somete a votación la indicación 33, pero con las enmiendas que están en la columna de la derecha. Esto es suprimir el inciso final y agregar la expresión comunicado o en el inciso primero. Senador Alvarado. A favor. Senador Guillé. Apruebo. Senador Insulza. A favor. Senador Cast. A favor. Senador Piu. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación número 33 con enmiendas por 9 votos a favor, ningún voto en contra.
Después corresponde pronunciarse sobre la indicación número 34 de Su Excelencia el Presidente de la República, que recae en el artículo 16. La indicación señala lo siguiente: modifícase el artículo 16 de la siguiente forma. Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente: la infracción a lo dispuesto sobre los incisos anteriores será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales, si la revelación de los hechos, informaciones o documentos a los que se refieren los incisos precedentes tiene por objeto facilitar la sustracción de las armas o elementos sujetos al control de esta ley, los responsables serán sancionados en calidad de autores del respectivo delito. Y después modifica el inciso cuarto. Voy a seguir leyendo la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior y de las facultades de supervigilancia y control de las armas que corresponden al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registros de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional y con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de esta ley. Solo tendrán acceso a ellas los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de oficiales superiores y prefectos y los fiscales del Ministerio Público a cargo de una investigación penal en curso o perteneciente a una unidad del sistema de análisis criminal y focos investigativos y los funcionarios de la unidad de análisis financiero que se designen al efecto. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales dichas bases de datos, se consultarán dichas bases de datos a las que podrán acceder de manera permanente las instituciones antes señaladas, debiendo, en todo caso, registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquella. Y la propuesta del Ejecutivo propone suprimir el último inciso nuevo que se estaba sugiriendo en virtud de la indicación número 34, letra C. ¿Se ofrece la palabra sobre este artículo? Señor presidente, con su permiso. Don José María. Señor presidente, señala que tiene varios aspectos o aristas. Y por cierto, el Ministerio Público también tiene interés en hacer algunas precisiones. En primer lugar, señor presidente, el Ejecutivo, después de una revisión y conversación tanto con el profesor Matos como con el Ministerio Público, entiende que en el inciso tercero es mejor efectivamente mantener la redacción actual, porque la segunda parte que se agrega, la oración que se agrega, puede confundir toda vez que puede ser solucionada esa problemática con las reglas generales. Por eso proponemos dejar la norma actual, vigente. Luego, respecto de las normas penales también, nos vamos al inciso final, que es el inciso final, que nuevamente está vinculado con lo anterior, que tras la reforma del año 2014, la revelación de la información que se contiene en este inciso está contenida en el artículo 17A. Por ello, desordena la norma y es innecesario, y nos parece que ya está resuelto. Por ello, también proponemos su supresión. Eso en cuanto a la penalidad. Respecto al acceso de la base de datos, se establecen dos temas. El primero es que se habla de toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de esta ley. ¿Por qué? Porque al tenor del artículo 16 pareciera que solamente existe una base de datos, que es justamente la del registro de armas. Pero en realidad, en virtud de esta ley, existe también registro de explosivos, registro de permisos de porte, registros de permisos de transporte,
etcétera, etcétera. Por tanto, a partir de las exigencias de esta ley, existen alrededor, en el reglamento de la ley de control de armas, existen 27 bases de datos que nacen a partir de las exigencias que establece esta ley. Y por eso se establece con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de esta ley. Es decir, el reglamento solamente puede regular bases de datos cuyo fundamento esté expresamente en la ley. Y luego, efectivamente, como lo señala la indicación del Ejecutivo, se agregan, digamos, los que pueden acceder a estas bases de datos también los fiscales del Ministerio Público a cargo de investigaciones penales en curso o pertenecientes a una unidad del sistema de análisis criminal y foco investigativo. Y los funcionarios de la unidad de análisis financiero que se designan a efectos de lavado de dinero. Eso, señor presidente, respecto de este artículo. Señor presidente. ¿Son Matu? Disculpe la intromisión, pero esta parte de quienes tenían acceso al ser leído por la señora secretaria, a mí me surge una duda solamente castellano, porque dice, tendrán acceso a ellas los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de oficiales superiores y prefectos. Quiere decir que tienen acceso los cabos, los sargentos, los carabineros rasos, cualquier persona, pero no tienen acceso los generales, directores, los que están arriba, porque es hasta, dice. Es una asociación de castellano. Entonces no sé qué quieren decir, no sé si quiere decir eso. O sea, si quiere decir que todo el mundo tiene acceso y nadie más aparte de ello, o quieren decir que se refieren a los oficiales superiores y a los prefectos. Son los únicos que tendrían acceso. Sí, por cierto, no parece que sale al revés. Y lo mismo en el caso del Ministerio Público, o sea, cualquier fiscal independiente de la causa que esté investigando puede acceder a la base de datos. Sí. Y otra cosa, a mí como consulta, no me queda muy claro el porqué de la unidad de análisis financiero. Presidente, ¿me permite? ¿Secretaria? Sí, solo como ya ha pasado tanto tiempo, quería recordarle a las Comisiones Unidas que el artículo 7º bis, que crea o establece el IBI, el sistema de identificación balística automatizada que poseen las fuerzas de orden y seguridad pública, dice, deberán ser operables entre sí. Este artículo está pendiente de votación precisamente porque tiene un inciso segundo que señala: el Ministerio Público, con ocasión o motivo de investigaciones penales, tendrá acceso al sistema establecido en el inciso anterior, que es una de las bases de datos. Y hubo varios señores senadores que cuestionaron en ese minuto, solamente quiero recordar lo que se dijo en esa oportunidad, y por eso está pendiente, y por otra, el Ejecutivo quedó de presentar una nueva propuesta. Cuestionaron que el Ministerio Público tuviera acceso directo a la base de datos y señalaron en la oportunidad que el Ministerio Público iba a acceder a través de las policías que estuvieran efectuando las respectivas las investigaciones en el contexto de un delito. Solamente quería recordar eso, que fue bastante debatido, pero ha pasado bastante tiempo ya. Para que Gracias, secretaria. Pido la palabra, presidente. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. También recordar la tramitación que estamos haciendo de la nueva ley de protección de datos personales, en el sentido que la titularidad de estos datos son de las personas. Y este es un tema no menor que tenemos que empezar a cambiar, porque en los sistemas de trazabilidad después las personas van a poder ver quiénes hicieron uso de la información que el Estado posee. Y así también ejercer algún control democrático de lo que el Estado hace con la información de las personas. No olvidar la titularidad de la información que se entrega y los fines, con qué fines. Y en ese sentido creo que la observación que se ha hecho respecto a quienes tienen la necesidad de ingresar a la base de datos se tiene que precisar mejor. Tal como se ha señalado, el poner hasta un grado no es lo que correspondería, debiera ser en función de una investigación que se esté desarrollando con la autorización respectiva. Todos los años se renuevan las autorizaciones de quienes tienen acceso a la información. Y esto plantea una segunda materia que es
de la necesidad del saber, que es básicamente la clasificación de la información y quienes tienen acceso a la información. En otros países se llama, especialmente los anglosajones, el security clearance. ¿Quién ingresa, por qué? Y también que las personas sepan si esa información ha sido accedida o no. Y yo creo que esto requiere revisarlo bien para poder estar seguro de lo que estamos aprobando, señor presidente. He dicho. Señor Gracias, don presidente, ¿con la Kenneth. palabra? ¿Sí? ¿Quién está viendo la palabra? Karen Guzmán, del Ministerio Público, señor presidente. Doña Karen. Yo creo que hay varias cosas en relación a este artículo. Entiendo que el espíritu de la norma es, en el fondo, vincular responsabilidad del cargo al acceso a esta base, y por eso, en el fondo, deberían ser los grados más altos de la Dirección General de Movilización, de Carabineros, de la PDI, a quienes se les dé ese acceso. En ese mismo sentido, el Ministerio Público entiende que el acceso debería ser para todos los fiscales. ¿Por qué es esto? Porque el acceso a estas bases no solamente se requieren para investigaciones de delitos de la Ley de Control de Armas, sino que también tenemos armas en casos de violencia intrafamiliar, en casos de homicidio, en casos de robo, y en esas investigaciones también se necesita saber si la persona tiene inscrita un arma o no a su nombre y si está autorizada para portarla. Por otra parte, también quería comentarles que entendemos que el acceso a las bases debería ser para todos los fiscales, cualquiera fuera la investigación que llevara por cualquier delito, y no solo para los fiscales. ¿Por qué? Y esto lo señaló el fiscal nacional cuando recién el Ministerio Público empezó a participar en estas sesiones. Los fiscales del Ministerio Público están normalmente en audiencias, en juicios orales, y eso significa que muchas veces toda la mañana, gran parte de la tarde, no están con acceso en su oficina a estas bases. Y las diligencias de las investigaciones que están realizando las están llevando a cabo sus abogados o abogadas asistentes y muchas veces gestores. Entonces, el Ministerio Público, entendiendo que hay una vinculación a la responsabilidad, pediría que el acceso a estas bases fuera para todos los fiscales y por lo menos para los abogados y abogadas del Ministerio Público. Finalmente, quiero señalar un punto en relación a la distinción que se hace respecto de fiscales que llevan investigaciones penales en curso y fiscales de las unidades de focos y de análisis. Creemos que esa distinción es una distinción que no es feliz, porque obviamente en ambos casos se trata de fiscales y por tanto no debería hacerse esa distinción y debería solamente señalarse que se trata de fiscales del Ministerio Público. Nosotros pensamos que si funcionarios de la unidad de análisis financiero van a tener acceso a estas bases, que es una unidad administrativa que no hace investigación penal, con mayor razón debería tener acceso el Ministerio Público, todos sus fiscales y al menos los y las abogadas que trabajan por este tema operativo que les estoy indicando. Eso, muchas gracias. Gracias, se ofrece la palabra. ¿Sí? Señor presidente, sí. Mire, Profesor Mato. sí. Aparte de la situación castellana, pero escuchando las intervenciones, yo creo que hay dos situaciones que se deben diferenciar. Una cosa es que se pueda consultar a la base y otra cosa es tener acceso directo. Y me explico. Yo entiendo que lo que se quiere, si se quiere resguardar las bases y que no ande circulando esta información, como a veces lamentablemente sucede con otras bases de datos, lo que se establece una responsabilidad especial para los funcionarios a cargo, o como dijo el senador Puch, designados en esa función. A estos funcionarios se podrían dirigir directamente los fiscales del Ministerio Público en el ejercicio de una investigación, o dirigir directamente los miembros de la unidad de análisis financiero si se quisiera, pero que cualquier abogado del Ministerio Público ingrese con su clave única, por decirlo así, directamente a la base, sin intermediación y sin registro, más que el automático que quedará en el log y alguna vez se revisará, quizás sea un poquito excesivo, creo yo. Que no significa privarles de la información, sino que la información circule a través de lo que se llama la palabra científica, gatekeepers, o sea, la persona que está encargada de abrir esa base de datos para entregar la información, porque además, en los casos en que se tiene que
verificar si una arma es exactamente la que está o no, eso tendrá que hacerse por la policía especializada, los laboratorios que correspondan, y no lo requiere ningún fiscal, porque el fiscal no va a ir a determinar si el arma corresponde o no a la que está en el sistema IBIS. Es sencillamente un proceso más bien forense técnico que un proceso de investigación en el cual interviene el fiscal haciendo una operación investigativa, una operación de contraste. Esa operación la hace el personal calificado para procesar la información que dan las balas, etc. Pido la Gracias, profesor palabra, Mato. señor presidente. Yo entiendo el punto de Jean-Pierre y en verdad creo que está bien. Efectivamente, cuando se trata de revisión de la base relativa a una pericia balística, normalmente la Fiscalía va a recibir un informe. A lo que me refiero es a la consulta de la base de inscripciones y autorizaciones. Esa es una base muy relevante para acceder por parte del Ministerio Público, porque todo delito relativo a la ley de control de armas parte por allí. Es decir, la primera diligencia que se hace es saber si la persona tiene derecho a portar armas, si está inscrita su nombre, desde cuándo, etc. Y esa es la información a la que nosotros pensamos que no solo los fiscales, sino que también los abogados, que son los que están en las fiscalías locales realizando estas primeras diligencias, deberían tener acceso. A ver, yo le voy a proponer a la comisión que dejemos este artículo pendiente de votación mientras se resuelve el que hizo referencia a la secretaria. Yo simplemente adelanto un juicio. Yo comparto lo dicho por el profesor Mato. No veo razón de ser de que todos los fiscales accedan a la base de datos, menos abogados asistentes. Sobre todo teniendo presente que buena parte de la investigación en el Ministerio Público se filtran, la conocen terceros, los medios de comunicación. Entonces, aquí estamos hablando de circulaciones de base de datos que son bastante más complejas. Entonces, en esa línea, yo lo que propondría es que esperemos resolver el otro tema y ahí vemos qué nivel de acceso puede tener el Ministerio Público, porque efectivamente tiene razón lo que plantea el profesor Mato. El Ministerio Público, para hacer este tipo de diligencia, pedir una diligencia específica o a Carabineros o a la PDI. Entonces, en eso hay que determinar quiénes pueden acceder a esta base de datos, ya sea a través de consulta permanente o a través de terceros. Entonces, en estos manejos de base de datos, por lo menos, yo creo que tienen que tener ciertos niveles restringidos respecto a quiénes las pueden consultar. Si no, todos sabemos el interesante mercado de armas que hay en Chile. Personas, en el fondo, podemos exponer una lista pública de personas que tienen armas en su casa. Entonces, por esa razón, yo creo que esto tiene que ser tratado con sumo cuidado respecto a quiénes pueden acceder a la base de datos y cómo se maneja esa base de datos. Claramente, la autoridad fiscalizadora, por razón obvia, porque es la que otorga los permisos, pero de ahí a otros terceros, yo creo que merece algo más de discusión respecto de quiénes pueden acceder, con qué nivel de autorización y bajo qué circunstancias. Presidente. Así que sí. Mauricio Fernández, de Fiscalía, brevemente. Don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que el tema, la norma tal cual está redactada se refiere al acceso a la base más que a que las bases sean entregadas o transferidas a la Fiscalía. No es la intención para nada de la Fiscalía, pero como señala la abogada Karen Guzmán, sobre todo para el tema de si tiene algún permiso o no lo tiene, que es un trabajo que la Fiscalía hace, tiene que tener alguna posibilidad, y creo que el proyecto lo resuelve adecuadamente en términos de que se preocupa de la trazabilidad y el registro, y que sea con los mecanismos de resguardo que la ley ahora establece. Yo sé que no hay mucha confianza en la Fiscalía, pero o sea, la misma desconfianza podría haber en el acceso a las bases de datos por un funcionario policial, y eso ha existido siempre, y no veo por qué, si el fiscal del Ministerio Público puede pedir información a cualquier tipo de autoridad o de cualquier tipo, independiente de si requiere o no requiere autorización judicial, el único organismo del Estado al que no le puede pedir información es el que maneja el registro o la base de armas. Entonces, puede pedir información de las cuentas bancarias, puede pedir información a la UAF, puede pedir información a todo tipo de autoridad y también a particulares, pero a este ente no le puede pedir información porque hay una desconfianza respecto de qué puede pasar con la Fiscalía.
Entonces, yo eso lo veo un poco incongruente y creo que el proyecto resuelve adecuadamente los resguardos que señala el señor presidente en términos de trazabilidad, de registro, que por lo demás deben regir para todos porque el mal uso de un acceso a una información puede ocurrir por cualquiera y no solo por responsabilidad de algún fiscal. Y creo que conocer bien operativamente cómo se desarrolla una investigación, el tema de mencionar a los abogados asistentes y a las unidades de foco, las unidades de análisis criminal y focos investigativos donde hay profesionales que trabajan información en términos de mercados ilícitos, entre ellos mercados asociados a las armas, es una materia importante que haría más efectivo el trabajo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Señor presidente. Don Jean-Pierre. Sí, yo solamente para aclarar, yo en ningún caso he dicho que no se permita que el Ministerio Público pida información. La cuestión que se discute no es si pueden pedir información, si lo debieran hacer y debiera haber una forma expedita de pedir la información, sino que no se permita el acceso libre a la información, que es diferente. En el texto de este artículo da la impresión de que tienen acceso libre independientemente de cualquier requerimiento de información. Sencillamente, si es una base interconectada, se pone el login, y entra directamente. Y eso se aplica, o sea, mi primera observación fue que se aplicaba a cualquier funcionario policial, literalmente, por un defecto del castellano al usar la palabra hasta. Entonces, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es el acceso libre a la información y otra cosa es el requerimiento de la información. Y evidentemente que el Ministerio Público tiene que poder requerir la información de la manera más rápida posible. Establezcamos entonces unos funcionarios o un sistema que lo permita hacer, pero no de manera abierta para que cualquier fiscal o sea, en realidad cualquier abogado del Ministerio Público lo pueda hacer, porque no parece que sea razonable, como no es razonable que lo haga cualquier policía. Hay que tener un gatekeeper, una pasadita. Hay un mar de diferencia entre pedir información y acceso a las bases de datos. Entonces, en eso yo comparto lo que dice el profesor Matos. Perfectamente el Ministerio Público le puede pedir la información, pero de ahí a que pueda acceder libremente a la base de datos, hay un mar de diferencia. Entonces, por eso yo creo que este artículo, dejémoslo pendiente hasta que resolvamos el resto respecto a las bases de datos. Y ahí podremos determinar si se les da acceso, solamente pueden pedir información como lo hacen hoy día respecto a cualquier investigación penal, porque yo entiendo que hoy día si el Ministerio Público le oficia a la autoridad fiscalizadora consultando si fulano X tiene un arma, la dirección le va a remitir la información. Pero aquí lo que están pidiendo es otra cosa muy distinta, es acceder directamente a las bases de datos. Presidente, Señor presidente. Senador Guillén y después la secretaria. Sí, como estamos haciendo una ley, tiene que ser más o menos coherente con otras leyes que estamos trabajando, el tema del acceso a la información reservada, ¿no? O información personal. Entonces no puede haber incongruencia entre una norma, en un cuerpo legal y otro. Por lo tanto, yo le daría una segunda vuelta. También creo que amerita que aclaremos bien esto de quiénes tienen acceso los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de oficiales superiores y prefectos. No es solo los fiscales. ¿Qué pasa con estos otros oficiales? Da la sensación más o menos lo mismo, que pudiera ser discrecional. Lo que hay que hacer es que sea un acceso funcional para los fines que ellos la necesitan. Yo creo que hay que darle una vueltecita más también, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. No sé si el prefecto Villanueva quiere hacer algún comentario o de Carabineros respecto a este tema. Gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenas tardes. Sí, para nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el profesor Matu. Creo que en este caso, justamente los investigadores y además nosotros sumándonos al tema de las fiscalizaciones y el desarrollo de las propias investigaciones que se desarrollan, y en el caso de concurrencia a sitios de suceso o que se planifican operaciones policiales para saber específicamente si en ese inmueble
existen en armas de fuego es absolutamente coherente con el espíritu de lo que se está trabajando y de incorporarnos nosotros como unidad, como facultades fiscalizadoras además de las propias que nos otorga la ley, como investigar el tráfico de armas y otros delitos asociados a esta ley. Así que absolutamente de acuerdo, señor presidente. Gracias, perfecto. No sé si de Carabinero el general Agurto. Intermedio, primero saludar a todos los honorables senadores y a los invitados. En el caso de Carabineros de Chile, la base de datos, como ustedes saben, se encuentra en la Dirección General de Movilización Nacional y las autoridades fiscalizadoras para efectos de consulta, ¿cierto? Caso a caso se van obteniendo antecedentes. En el caso, como se señala en la norma, Carabineros ya tiene en la aplicación la identificación de los coroneles que tienen la responsabilidad de acceder a estos datos. Nosotros, como ustedes saben, tenemos una prefectura de control de armas y explosivos que está a cargo del grado de un oficial superior coronel, y quien es el responsable finalmente de administrar técnicamente los antecedentes que se pueden obtener en base a la información que es sacada desde la base de datos de la Dirección General de Movilización Nacional. Eso es por parte de lo que se desarrolla en el ámbito de Carabineros en la actualidad. Gracias, general. No sé si el coronel Benítez quiere hacer un comentario. Micrófono. Sí, señor presidente, buenas tardes. El coronel Benítez de la Dirección General de Movilización Nacional. Bueno, nosotros en el proyecto de transformación digital, inclusive queremos ampliar esto de tener acceso a la base de datos dependiendo los perfiles y las necesidades. Por ejemplo, para nosotros es muy importante, por ejemplo, en la interoperabilidad, tener acceso, por ejemplo, al registro de condenas de la Fiscalía Nacional, al registro civil y a diferentes otras bases de datos que también, de instituciones que también participan en esto del control de armas. En consecuencia, nosotros quisiéramos ampliar el acceso a la base de datos dependiendo del perfil. Cada persona, por ejemplo, que tiene su arma registrada, podría tener acceso a la base de datos, pero para registrar exclusivamente su arma o sus armas que tiene en la base de datos. Y así, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos también podría tener acceso a la base de datos, pero en el perfil de impuestos internos. Y los clubes deportivos para revisar sus armas del club deportivo, y así sucesivamente. Pero teniendo claramente definido el perfil de interés de la persona que quiera consultar. Gracias, señor presidente. Gracias, coronel. Señora secretaria. Y, señor presidente, solo recordar, aparte del tema que se está discutiendo ahora, o junto con ello, digamos, de quiénes van a tener acceso a las bases, y como han dicho que hay 27 bases, traer a la memoria que está la base del artículo 7º bis, que es el IRIS, que es el sistema de identificación balística automatizada, que está pendiente. Pero también aquí se aprobó ya está aprobado en el artículo 4A el sistema de la huella balística limpia. Ese es otro registro que es precisamente el que menciona la indicación cuando dice tendrán acceso. Carol, por favor, podemos poner o volvamos al 4A, si es lo que estás. En el inciso segundo, perdón, no el inciso segundo, es el tercero. Dice, la Dirección General de Movilización Nacional, previo a autorizar la inscripción de un arma en el Registro Nacional de Inscripciones de Armas o en su subsección de transferencia, deberá proceder a tomar muestras, aquí lo cambiamos, del efecto del disparo en los proyectiles y los casquillos de balas, y ahí sigue como está. Entonces está este registro, está el IRIS, y también está el registro que se está creando por este proyecto de ley y al que hace referencia el artículo 16 que estamos revisando, que es el Registro Nacional de Armas de Fuego Institucionales, que son las armas del Estado.
Entonces yo creo que hay que tener esas 3 bases, al menos a la vista, al momento de definir quiénes van a tener acceso al al regular el artículo 16, porque el artículo 16, Carlos, ¿lo puedes poner de nuevo, por favor? Hace referencia a todas las bases de datos de la ley. Entonces, son las armas institucionales del Estado, son el sistema IBIS y inscripción de armas de la huella balística limpia, al menos. Que yo creo que es importante tenerlo en consideración a la hora de determinar quiénes van a acceder a ellas. Eso, Señor presidente. Sí. Para ordenar Don José María. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para ordenar un poco el debate, en la referencia que hace la señora secretaria, efectivamente el artículo 4, el artículo 7A, si no me equivoco, y el artículo 20 hace referencia a distintas bases de datos como se señala. Pero nosotros estamos preparando o sea, ya está lista, digamos, una propuesta para mejorar lo ya aprobado, o sea, o lo tratado en esos artículos, y en este sentido aclarar que respecto del sistema IBIS o de la huella limpia, la propuesta es que solo tengan acceso las policías y las propias entidades que sean propietarias de los software respectivos, dado que esto es de carácter absolutamente técnico. Los match, etcétera, tienen que ser efectuados por peritos balísticos, por tanto solamente se pueden solicitar informes o reportes. Respecto del registro de armas del Estado, también el mismo registro de armas establece las reglas de acceso a dichas bases de datos. Por tanto, a nuestro entender, este artículo 16 se refiere a las demás bases de datos que nacen reglamentariamente en virtud de esta ley. Y finalmente, señor presidente, propondría, si usted lo tiene bien, digamos, definir cuál sería, respecto de este artículo, cuál es exclusivamente el punto en discusión. Y, si me permite, señor presidente, nosotros entendemos que el punto en discusión, y respecto al resto del artículo no habría problema, es efectivamente lo referido a, en la columna de la derecha, el inciso cuarto, en su segunda parte, que está en la página 29, que se refiere en fondo a los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de oficiales superiores y prefectos y los fiscales del Ministerio Público, etcétera, hasta la frase que dice unidades de análisis financiero que se designan al efecto. Entiendo yo, para precisión de la comisión, que ese sería el punto en discusión respecto de quiénes deben acceder y bajo qué condiciones, a efectos de poder efectuar un trabajo conjunto tanto con el Ministerio Público, las policías y el profesor Matus a llegar a un texto de consenso. Efectivamente, ese es como el punto de la discordia y referir lo que decía el secretario, a cuántas bases de datos son y a cuáles bases. Perfecto, señor presidente. Entonces vamos a trabajar sobre ese punto, entendiendo que el resto del artículo no habría problema y podría ser aprobado el resto del articulado. Sí, yo no veo problemas si el resto de los senadores y senadoras les parece aprobar el resto del artículo, estar solamente pendiente quiénes pueden acceder a la base de datos y a qué bases de datos. Presidente, lo podríamos dejar porque la otra son adecuaciones más bien formales. Y ahí la B numeral 1 está incorporando al Ministerio Público y entiendo que esa, no sé si eso va a, como ustedes lo dejaron pendiente antes, no sé si está resuelto o dejamos pendiente mejor íntegramente la indicación para verla como un todo en la próxima sesión. Además estamos en la hora, presidente. Sí, estamos en la hora. Bueno, queda pendiente la indicación íntegra entonces. Muy bien. Bueno, agradecemos la participación de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.